Jesus, my faithful friend. Now I am born again. And it's all because of Him. All my guilt is erased. All because He took my place. I am alive today. And it's all because of Him. Church, is this your testimony today? Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Domingo tras domingo venimos a través de este medio a presentarte la palabra de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y espero que esta palabra sea una palabra de aliento y de salud y que te pueda ayudar y levantarte el espíritu y te dé a ti verdaderamente la motivación para leer la Biblia, para buscar de Dios y para entender que Dios puede hacer lo imposible posible, que Dios te puede sanar y que Dios te puede libertar. 2025, no empiece el año 2025 con negatividad y pensando que te vas a morir y que no vas a poder lograr hacer lo que Dios tiene para ti en este año. Este es el año agradable de Jehová y debemos tener una mente positiva. Creer que Dios puede sanarnos y que Dios puede abrir puertas y que Dios puede libertarnos. Dios todavía sigue sanando, sigue libertando. Yo creo en el Señor y el Señor me sana continuamente. Yo creo en la sanidad divina. Él sana mis dolores, Él sana las enfermedades, Él puede sanar, te puede liberar de opresión demoníaca, te puede sanar. Cree en Dios, que Dios es un Dios sanador. Bendecimos el nombre del Señor. Pero en esta tarde, en este día, estaré compartiendo la Sagrada Escritura en el libro de San Lucas, capítulo 2. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias por permitirnos nuevamente a través de este medio presentar, Señor, tu santa y divina palabra. Clamando, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar y que tú ilumine el entendimiento de aquellos que van a escuchar la Sagrada Escritura a través de este medio. Señor, toca sus corazones y toca sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y leemos la Sagrada Escritura en el libro de San Lucas capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo:
no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias te damos, Señor, por tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Esta es la palabra, y esta palabra de Dios obviamente habla y relata sobre la encarnación de nuestro Dios. Cómo el Señor se encarnó y se hizo carne. Cómo el Señor, a través del vehículo, a través de la vía de la mujer, hizo entrada a este mundo. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el Señor nació de mujer con el propósito de salvar a la humanidad. Este es el propósito de todo. Obviamente, María fue escogida para este propósito, una mujer santa que Dios escogió con este propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Nosotros podemos leer las Escrituras también en el libro de Juan capítulo 1, del 1 al 4. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto habla sobre la existencia de Dios y la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Habla obviamente de este trino Dios. Ese es el gran misterio del Dios al cual nosotros le servimos. Es un solo Dios, no son tres dioses. Es un solo Dios. El pueblo judío, cuando adora a Dios, habla en el libro de Deuteronomio capítulo 6, habla sobre el Shema, la oración que hacen ellos, y dicen: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Ahora, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta palabra de Dios, esta es la palabra Elohim. En el hebreo, el IM es una pluralidad. Obviamente es un Dios, pero hay una pluralidad de este Dios. Es como decir dioses crearon, pero no son dioses, es un Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta pluralidad de Dios a veces tiende a crear ciertas situaciones dentro de las iglesias y de los creyentes, pero nosotros debemos entender que Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiera. Nosotros no somos superiores a Dios. Dios es superior a nosotros. Ahora, dentro de esta mentalidad de Dios, el plan de la salvación se originó en la mente y en el corazón de Dios. Obviamente, Dios tuvo que hacerse hombre, tomar forma de hombre para Él mismo venir a rescatarnos a nosotros. Y es por eso tan importante que cuando nosotros leemos sobre el nacimiento de Jesucristo, esto es un gran milagro. Yo diría que este es el milagro más grande de la Biblia. El nacimiento, al igual también que su resurrección. Entonces son milagros tremendísimos que cuando uno los lee, uno a veces tiende a pensar que ¿cómo será posible? Pero esto fue lo que Dios hizo. O sea, es que cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, el primer Adán, obviamente Adán falló. Adán no pudo lograr el propósito de Dios en cuanto a la obediencia. Entonces viene ahora el segundo Adán, pero el segundo Adán es el mismo Dios. Dios tomó forma de hombre, porque para Dios rescatar a la humanidad era necesario que hubiese sangre divina, una sangre celestial. La sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos y todos estos sacrificios no iban a tener el suficiente valor para poder rescatar el precio que vale la humanidad. Por eso es que cuando se habla de redención, se habla de
volver a comprar, redención, to redeem. Redimir algo es que tú estás rescatando algo, volviendo a comprar algo que ya te pertenecía. Nosotros siempre le hemos pertenecido a Dios, pero obviamente nacemos de mujer, nacemos bajo una naturaleza pecaminosa que necesita ser redimida. Y obviamente necesitábamos una sangre como la de nuestro Señor Jesucristo. No podía ser otra sangre. Tenía que ser la sangre de una sangre perfecta, una sangre celestial y divina que pudiera rescatar y redimir el valor que valdría nuestra redención. Entonces Dios viene y toma forma de hombre y nace de mujer. Obviamente nosotros sabemos que fue un nacimiento, María era virgen y sabemos que su concepción fue a través del Espíritu Santo de Dios. Ahí José no puso nada excepto criar a la criatura y cuidarlo y ser un buen pastor en ese sentido para el niño Jesús. Pero el niño Jesús creció y se hizo hombre y obviamente muere en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad y asciende a los cielos y logra el propósito que él mismo tenía. Él dijo: nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Y habló del Padre y dijo: yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendecimos el nombre del Señor. Y él dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Muchas de las religiones andan en cierta forma, podríamos decir que andan buscando de Dios. No podemos decir que no. Pero no todas las religiones llevan a Dios. El único camino hacia Dios es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, aceptando su sacrificio en la cruz del Calvario, creyendo que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que necesitamos ser redimidos para nosotros poder tener comunión con Él. Adán perdió la comunión, se perdió la comunión con Dios porque el pecado rompe la comunión con Dios. Jesucristo viene a redimir, viene a crear un puente entre Dios y el hombre. ¿Se dan cuenta? Viene a crear un puente. Él es el puente, Él es el sumo sacerdote, Él es el redentor, Él es el cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendecimos el nombre del Señor. Y hablando un poco sobre este texto, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Edicto es una ley, una orden hecha o dada por una autoridad como un gobernante. En este caso era el edicto de parte de Augusto César, que era el emperador. Ahora, este escrito se fija en los lugares públicos de las ciudades y poblados, y obviamente ellos estaban haciendo un censo y estaban siendo ellos empadronados. Ahora, el enemigo siempre ha buscado tratar de crear cierta clase de situación, y en el caso del nacimiento de Jesucristo, Herodes quiso eliminar a la criatura. Obviamente, pues en los escritos estaba dicho que iban a ser un rey, y Herodes no quería que hubiese otro rey más que él. Cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento y vemos nosotros el nacimiento de Moisés, como el faraón, viendo que el pueblo judío se estaba multiplicando tanto, quiso empezar a matar los recién nacidos para eliminar que el pueblo se multiplicase. Entonces, obviamente,
la madre de Moisés lo pone en un canasto y Moisés termina siendo criado por los egipcios, por los mismos egipcios. Es un propósito de Dios. Y el nombre Moisés significa salvado de las aguas. Moisés fue el hombre que Dios usó para libertar al pueblo de la cautividad egipcia. Dios abrió el mar rojo. Pero antes de Moisés sacarlo, ya conocemos la historia, hemos visto la película de las 10 plagas que Dios envía a los egipcios, al faraón, y obviamente era el mismo Dios que le estaba endureciendo el corazón al faraón porque él quería glorificarse. ¿Quién entiende los misterios de Dios? Porque Moisés iba, deja salir al pueblo y el faraón decía que no, pero era el mismo Dios que le endurecía el corazón al faraón. Entonces obviamente nosotros vemos que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, donde se mata un cordero y ponen la sangre en los dinteles de la casa. Una tipología que la sangre es la que iba a libertar al pueblo, libertar a la humanidad. Moisés significa salvador, salvado de las aguas. Jesucristo es nuestro salvador. Hubo sangre en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Jesucristo, Él viene y nace obviamente y se proclama como que Él es el único camino, la verdad y la vida. Presenta los escritos y habla de la palabra de Dios, habla su parábola y lo reconocían a Él como enviado de Dios. Los discípulos lo reconocían como el Mesías, lo reconocían como el Hijo de Dios. Pero cuando muere en la cruz del Calvario, todavía el pueblo judío no cree que Él es el Mesías que ellos tanto esperaban. Obviamente, ellos no querían un Mesías de esa índole. Ellos esperaban un Mesías que lo libertase de ellos estar sujetados bajo el yugo romano. Obviamente, ellos esperaban que llegase un Mesías con esa categoría y ese poderío que tenía David, Salomón y esa clase de influencia. Pero Dios vino humildemente y nace en un pesebre. Siendo Dios, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, teniendo su trono celestial, teniendo las huestes angelicales, adorándole, glorificándole, teniendo todo esto que Él mismo ha creado, deja toda su gloria, todo su resplendor. Ahora, imagínense en esto, que si Dios aparece en toda su gloria y en todo su resplandor, supongamos que Él viniese en toda su gloria, pero sin el cuerpo que tenía Jesucristo, sin la sangre de Jesucristo haberse sido derramada, no hubiese tierra. ¿Se dan cuenta? Porque la santidad misma de Dios, la santidad por sí sola, es un resplandor que irradia una luz mucho más potente que la luz del sol cuando está resplandeciendo a las 12 del día. Entonces si Dios aparece en esa forma, no hubiese tierra. En el Antiguo Testamento, Dios le hablaba a Moisés y el pueblo judío escuchaba los truenos, los relámpagos y tenían temor y tenían miedo y le dijeron a Moisés: no, que Dios te habla a ti, luego tú nos hablas a nosotros. Y Dios le había dicho a ellos que Dios iba a enviar un profeta así como Moisés, y ya conocemos parte de esa historia en el Antiguo Testamento, que la idea fue, Dios vino preparando todo esto desde un principio, desde el Génesis. Porque Dios dice en la Sagrada Escritura: pondré enemistad, le dijo cuando pecan Adán y Eva, en Génesis 3:15, que es el protoevangelio. El Señor le dice: mira, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de lo que iba a acontecer, cómo el diablo iba a ser vencido, que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que obviamente iba a vencer a nuestro favor
a favor de la humanidad, de esta simiente. Pero nosotros sabemos, bendecimos el nombre del Señor, que ahora están José y María, ellos están siendo empadronados. Pero nosotros sabemos que en María lo que había era una simiente, era un nacimiento virginal, un depósito de parte de Dios. José no tuvo que ver nada con esto, pero cuando nosotros vemos dentro de la genealogía de Jesucristo, Él es humanamente, Él es puesto en la genealogía de José, porque esto era lo que ellos hacían para ese tiempo, ¿no? El hombre era que llevaba esta situación, este empadronamiento, y ellos lo ponían dentro del pueblo, dentro de su tribu. Ahora fíjense, empadronado, el empadronamiento consiste en darse de alta en el patrón municipal, que es el registro administrativo, donde figuran todos los vecinos que viven o residen habitualmente en ese municipio. Este es el significado de ahora. Pero para ese tiempo, ellos eran empadronados y eran puestos bajo sus tribus y del cual pueblo venían. Ahora, en este protoevangelio del Antiguo Testamento, vemos que aquí está llegando el cumplimiento. Él fue profetizado que él iba a nacer de una virgen. Y lo dice en Isaías capítulo 9, no lo voy a leer. Dice, y él será llamado admirable consejero, Dios fuerte, admirable consejero, príncipe de paz. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo puede leer en Isaías capítulo 9. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, la idea de todo esto, Dios mismo prepara las escrituras a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien ha venido inspirando a los escritores sagrados. Los escritos. Ha inspirado a los profetas para que ellos, hombres que han sido seleccionados de diferentes clases sociales, a través de diferentes edades. Dios ha escogido a estos hombres santos de parte de Él para profetizar, para declarar su palabra. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós. Hay un sinnúmero de profetas. Muchos de ellos escribieron estos libros, escribieron los libros. Escribas también aportaron. Ahora, la idea es que Dios ha venido preparando todo esto y ha venido escribiendo las Sagradas Escrituras a través del Espíritu Santo, inspirando a los profetas, para que cuando Él apareciese, el pueblo judío lo pudiese reconocer a Él como el Mesías. Y la humanidad también pudiese reconocerlo, porque esta fue una revelación, que esto no es, como dice el dicho, esto no es de cantazo, esto es preparado de parte de Dios. Y mira todo el tiempo que se toma Dios para Él lograr llevar a cabo esto. Este propósito de Él, de venir a salvar a la humanidad. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso tan importante que cuando nosotros leemos las Escrituras, entendamos lo poderoso y lo grandioso que es Dios. Dios viene y nace de una virgen. Pero María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. María es la madre del cuerpo que Dios tomó. Dios tomó forma de hombre. María y José, obviamente, fueron sus padres. Fueron sus padres. Y lo cuidaron y lo protegieron. Hasta que, obviamente, nosotros estamos viendo que en el templo nuestro Señor Jesucristo desaparece por cierto tiempo y ellos andan buscándolo a Él, y Él dice, no sabían que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Obviamente ellos tenían que entender esto, porque obviamente María sabía que el nacimiento, lo que había nacido de ella, no era un niño igual que cualquier otro niño, porque no hubo algo aquí, una situación de hombre y mujer. Esto fue Dios. Obviamente María reconocía lo que tenía. Pero el ser humano posiblemente a través del tiempo, posiblemente si la duda, la incredulidad, porque ve ciertas cosas como que no está llegando el tiempo de Dios hacer lo que tenía que hacer con Jesucristo. Hasta que obviamente a la edad de 30 años, cuando Él empieza a predicar la palabra, en 3 años y medio, 3 años,
hasta que Él muere en la cruz del Calvario, muere por el pecado de la humanidad, resucita entre los muertos. Todo eso fue el propósito de parte de Dios. Pero el hecho era que Él venía revelándose a través del tiempo para que cuando Él aparezca, nosotros podamos creer que Él es el Hijo de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, nosotros vemos que fueron ellos que lo entregaron a Poncio Pilato para que Él fuese crucificado. Ellos estaban celebrando la Pascua, un día festivo, donde ellos en esta fiesta, ellos celebraban el hecho de que ellos fueron libertados de la cautividad y que hubo un paso, ellos pasaron por el Mar Rojo. Se puso la sangre en los dinteles de las casas, hubo la muerte de los primogénitos egipcios, pero no de los hebreos. Moisés lo lleva a través del Mar Rojo. Dios le da a ellos ahora en el monte Sinaí leyes y estatutos. Y Dios le da indicaciones y escribe a través de Moisés que no deberían de comer pan, que deberían de comer pan sin levadura y un sinnúmero de cosas y de leyes ceremoniales y todas estas cosas que ellos tenían que hacer para poder acercarse a Dios. Que inclusive el Señor le da a ellos el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en el patio donde se encontraba el altar del sacrificio. Estaba el patio, ¿no? Estaba también el altar de bronce, donde el sumo sacerdote, después de matar, cuando mataban el cordero, el macho cabrío, se lavaban las manos los sumos sacerdotes en el altar de bronce, donde estaba la fuente de bronce. Luego entraban ellos al lugar santo, donde estaba el altar del incienso, el candelabro, estaban los panes de la proposición. Entonces estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. En el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdecía, no se secaba, y estaba ahí en esta caja que estaba cubierta de oro. Era hecha de madera de acacia, pero estaba cubierta de oro puro, y estaba también ahí el maná que Dios le dio a ellos en el desierto. Entonces hay una tipología tremenda, porque todo el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, y que el pueblo judío a través de este tabernáculo ya luego hicieron el templo, era donde Dios les revelaba a ellos, le daba una revelación de cómo Él quería que ellos se acercasen a Él, para que ellos pudiesen escuchar su voz y ser su pueblo, y que el sumo sacerdote, cuando se acercase al lugar santísimo, no pereciera y no muriera. El sumo sacerdote tenía que estar bien delante de Dios. Y debemos reconocer que, aunque no podemos decir que había gracia, pero la misericordia de Dios. Porque el hombre siempre a través de su mente puede ofender a Dios. Vamos a ser sinceros. Pero el sumo sacerdote, cuando Dios no le agradaba a un sumo sacerdote, Dios lo mataba en el lugar santísimo. Tenían que sacarlo con una cuerda fuera del lugar santísimo, que tenía una cortina bien pesada y gruesa. Bien pesada y gruesa, que una cortina bien pesada y gruesa, que no era fácil. Pero lo sacaban a él del lugar santísimo. En el lugar santísimo, la única luz que había era la gloria de Dios que descendía sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, que era el lugar donde le echaba la sangre en esta arca. La arca tenía 2 querubines que se miraban uno al otro, mirando los 10 mandamientos, que eran las leyes que Dios le había dado a ellos. Un pequeño una información importante, porque el hecho es que cuando el Señor aparece y los llevan ellos al sacrificio, a la crucifixión, ellos estaban celebrando el Passover, porque ellos no querían ensuciar sus manos con este criminal. Así era que ellos verían al Señor como un usurpador, como un blasfemo que se había declarado ser el Hijo de Dios. Y por eso él merecía la muerte. Y ellos no querían embarrarse la mano y ensuciar su mano y darle muerte a él. Obviamente se lo entregan a los gentiles, a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se lavó las manos porque estaba tratando de que soltasen al Señor.
pero al Señor no lo dejan ir libre. Y decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Y toman ellos a Barrabás. Obviamente ya conocemos que en todo esto todavía el Señor está logrando un propósito de salvación, porque el que merecía la muerte era Barrabás, no era él. Pero él toma el pecado de la humanidad y ya ahí empieza la situación de salvación y el derramamiento de sangre. En ese juicio injusto que le hicieron a él, él derrama sangre. Está logrando la justicia nuestra para darnos a nosotros una justicia, para que nosotros te veamos la justicia de Jesucristo. Él nos pone esa vestidura de justicia de Él, para que nosotros ahora, cuando busquemos el rostro de Dios, podamos acercarnos a Dios a través de su sangre. ¿Se dan cuenta? Él marca el camino. Crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces el Señor va por la vía dolorosa, la cual nosotros hemos caminado cuando hemos ido a Israel. Va por la vía dolorosa, llega al monte del Gólgota, el monte de la calavera. Allí lo empiezan a crucificar. Clavan sus manos, clavan sus pies. También le clavan el costado, de donde fluye agua y sangre. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces luego dice, madre, a María le dice, madre, ahí tu hijo, hijo, es ahí tu madre. Luego dice, tengo sed, y le dan a beber vinagre. Luego dice, consumado es. Dice la Biblia que él triunfó sobre los principados y las potestades y anuló el acta del decreto, todos estos decretos públicos que había en contra nuestra delante de Dios, delante de las potestades del aire y delante de la misma presencia de Dios. Había unos decretos, unos mandamientos que nos acusaban delante de Dios. No podemos acercarnos a Dios porque todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces este decreto dice que lo anula. Su sangre cubre el pecado, perdona el pecado de la humanidad, de aquellos que se arrepienten y aceptan a su sangre. Pero dice que cuando Él está siendo crucificado, ellos están celebrando la Pascua. No quieren ensuciarse su mano y están haciendo sus ritos, están haciendo sus ceremonias. Porque nosotros vemos la película, pero hay otra parte en donde ellos también estaban celebrando esta fiesta. Ahora dice que cuando Él muere y dice consumado es, el velo del templo se rompe y se parte en dos. Simbolizando que ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Disculpen. Todos tenemos acceso al lugar santísimo. Cuando Él es crucificado, Él muere, fuera de la muralla de Jerusalén está el monte del Gólgota, significando que es para todos, no solamente para el pueblo judío, la salvación. Él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que creyeron en Él, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Se sé que todo esto era un propósito para que cuando apareciese esta revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros podamos reconocerlo y creer que Él es el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando está aconteciendo todo esto, dice la Biblia que hubo un terremoto y aún el centurión que le clava la lanza a él, le dice verdaderamente que este era el Hijo de Dios. Los gentiles empiezan a reconocer la autoridad de Jesucristo. El centurión dijo, mira, no soy digno, tenía un siervo enfermo y el Señor iba a ir a su casa a sanarlo. Le dijo, no, tú no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra. Porque yo soy un centurión y tengo bajo mi mando hombres, 100 hombres posiblemente, bajo su mando. Y le digo a este ve, va, y al otro ven y viene. Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Y el Señor dijo, no he encontrado una fe más grande que la de este centurión. Un gentil. Y se maravilló el Señor de la fe de un gentil. Como se maravilló también de la fe de la mujer sirofenicia, que tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Y esta le dice al Señor para que sane a su hija y le liberte del demonio. El Señor dijo, yo he venido
primeramente a las ovejas de Israel. Ella dijo, bueno, pero Señor, aún los perrillos comen de la mesa, las migajas que caen de las mesas de sus señores. Y el Señor se maravilló de la fe de esta mujer. Nosotros estamos viendo ahora que cuando Él muere fuera de la muralla de Jerusalén para que todos ahora tengamos acceso al Padre a través de su sangre, que podamos entrar a Dios a través de su sangre. No tenemos que estar en las cuatro paredes de una iglesia. Podemos estar fuera. La salvación, la religión no trae salvación. Lo que trae salvación es el sacrificio de la cruz. La fe puesta en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos da a nosotros la salvación y nos da a nosotros acceso al lugar santísimo. Ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, como dice el apóstol Pedro, porque somos nación santa, un sacerdocio que hemos sido llamados de las tinieblas, su luz admirable, para que nosotros ahora prediquemos el evangelio prácticamente, ¿no? Esto es lo que él dice, porque soy una nación santa, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quién era a nosotros? Yo, ¿quién era yo? Cuando yo pensaba alguna vez que yo iba a estar tomando en mi mano este libro sagrado y presentar la palabra de Dios. Lo presento porque tengo que presentarla. Yo he puesto un depósito en mí, como lo ha puesto en muchas personas. Hay muchos que piensan que la palabra de Dios está presa y que hay que estar bajo la cobertura de X lugar o X sitio y desde ahí ellos abordar con la palabra. Pero entonces tú me estás diciendo a mí que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente, que yo tengo que seguir atado a una religión. Que el problema radica es que el ser humano ha hecho negocio de la religión, porque la religión trae negocio. Pero cuando tú hablas de la salvación y tú hablas de la sangre de Cristo, el evangelio genuino habla del sacrificio de la cruz, de arrepentimiento, habla de salvación, habla de una vida eterna. No solamente queremos reinar en esta tierra. ¿Quién quiere reinar? El Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. Y cuando Él dice, mi reino no es este mundo, ¿qué hicieron? Le pusieron una corona de espinas, un manto escarlata o púrpura. Le dieron puñetazos, bofetadas, lo maltrataron, le dieron una golpiza que cuando Él sale de ahí, de esa golpiza, de ese pretorio, lo dejan como un cordero inmolado. Pero ya esto era el propósito eterno establecido de parte de Dios. Llegaba la consumación de esta profecía de que Él iba a pasar por esto. Hasta tal punto que cuando Él estaba en el huerto, voy a parafrasear, le dice al Padre, no hay otra forma de hacer esto. Pero dice la Biblia que sudó como gotas de sangre. Aparece un ángel lo fortalece. Su sangre está también dentro de la posibilidad que su propia sangre le da a él la fortaleza para hacer lo que él tenía que hacer. Pero humanamente ahí no hay ahí el que va a ir ahora a morir en la cruz del Calvario no es Dios. Ahí va él como un cordero inmolado. Entonces que su divinidad tuvo que desprenderse de su divinidad y aprendió la obediencia. Dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando va y se presenta allí en ese pretorio, aunque él sabía que iba a la muerte, ahí en él no había temor. No creo que había temor, él ya estaba dispuesto, él iba a morir y este fue el propósito de él, del mismo Dios. Él dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Entonces que esto era un propósito divino. Bendecimos el nombre del Señor. Este es el gran misterio. Pero la religiosidad a veces quiere como controlar el conocimiento y manipular ciertas verdades, porque a través de controlar el conocimiento y controlar las verdades y solamente darle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, esto mantiene a las personas que sigan viniendo para ellos ser una mercadería de las almas.
que ya eso sería otro mensaje. Porque el mensaje es que el nacimiento de Jesucristo, que cuando aparecen estos pastores, que los ángeles le dicen, le dan buenas nuevas de que hoy ha nacido en la ciudad de David el rey que salvará a la humanidad. No para Dios no hay coincidencia. Todas las cosas, todo el libro de la Biblia es una tipología y un simbolismo de algo celestial, o una tipología de Jesús. El mismo tabernáculo, todo es una tipología del sacrificio de la cruz y de lo que la vida de Jesucristo y lo que Él vino a hacer para con nosotros, de esta revelación de parte de Dios. Cuando Él nace en Belén. Belén significa casa de pan. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Él dijo: yo soy el pan de vida. Cuando le entierran, que Él es crucificado, que José de Arimatea pide su cuerpo, ¿dónde lo llevan a Él? Lo entierran en la sepultura que tenía establecida José de Arimatea. Una roca, esa roca lisa que tiene el templo, tenía el templo de Herodes, esta muralla en donde van los judíos a orar, que nosotros hemos ido ahí también, que es el Western Wall, el muro de los lamentos. Esta piedra lisa, esas piedras pesan toneladas, una piedra dura como el hierro. Cuando lo sepultan a él, lo meten en esta cueva, en este lugar para sepultar, que tiene el mismo material que tiene el muro de los lamentos. Ahora, ¿tú te piensas que eso es coincidencia? No. Él es la roca eterna y lo sepultan en una roca con el mismo material de donde ellos estaban adorando. Tenían el templo de Herodes que lo destruyó, creo que fue Tito, para ese tiempo, el año 70 después de Cristo. Pero lo que le queda a ellos ahora es en la pared, y ellos siguen orando, esperando que llegue el Mesías, para ellos edificar ahora el cuarto templo, creo que. ¿Se dan cuenta? Pero Él dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él no estaba hablando de ese templo que tenían ellos, que duró como 46 años para ser construido. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora el templo somos nosotros. Así que no me digan esto a mí, que si Dios nació en un pesebre con humildes pastores en esta cueva allá en Belén, en donde también nosotros fuimos y entramos, que si Él nació allá con estos humildes pastores y su presencia se manifestaba, no me diga a mí que tú no puedes escuchar una palabra de este lugar porque para ti no es suficiente. Eso me muestra a mí que tú no tienes suficientemente identidad y conocimiento bíblico. Porque quien nos alimenta a nosotros es el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Esto es una palabra tremenda. Porque el hecho es que el Señor viene, pero Él viene, escuchen esto, y se lo voy a leer. Y para ir cerrando, porque la prédica se puede entender un poco, pero no quiero dejarlo sin darle esta revelación que de parte de Dios. Miren esto. Ezequiel capítulo 9, 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo,
yo. Pasad por la ciudad en pos de él. Matad, no perdonen vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Sé qué? El Señor vino cuando nace con su sangre, y con su sangre cuando la derrama, con la palabra que él enseñaba, viene a escribir en nuestros corazones sus leyes, sus mandamientos, y viene a sellarnos a nosotros con las arras del Espíritu. Tenemos todavía tiempo. Es un tiempo de gracia, un don no merecido, pero van a venir unos tiempos en donde la gracia de Dios posiblemente va a terminar. Y no va a haber tiempo para entrar en esta arca, como fue cuando Dios mandó a Noé que hiciese el arca. ¿Se dan cuenta? Entonces el tiempo está transcurriendo. Yo te uso una frase bastante que dice the clock is ticking. Porque el Señor nos está dando la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos, nos acerquemos a Él, busquemos de su rostro, cambiemos nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Se humilló hasta lo sumo. Y hay gente que no se humillan, pero para nada. Piensan que su conocimiento es suficiente. Otros piensan que porque están en una iglesia de 2.000, 3.000 miembros y tienen un templo lujoso, como que ellos tienen más palabras que un lugar humilde. Pero me enseña a mí, cuando tú lees la Biblia y tú ves a Jesucristo naciendo en un pesebre, donde había posiblemente una vaca, un carnero, ovejas, llegan los humildes pastores y está ahí entre toda esa paja está el niño ahí llorando, acabado de nacer. Y ahí estaba la gloria de Dios. No me diga a mí que allí no había más gloria que en el templo tuyo. Había más gloria allá que en el templo tuyo. Gloria al Señor. Ahora miren esto, miren lo que dice Hebreo 10 de 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes. Las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ven a escribir, dando la oportunidad. Porque en este libro de Ezequiel, que la lectura que yo leí, cuando tú tengas la oportunidad, lee este libro. Este libro es bastante complejo. Podríamos decir que es tan difícil como el libro de Apocalipsis, porque está hablando de unas cosas venideras y hay unas palabras proféticas que se asemejan bastante, o sea, que van paralelas con el libro de Apocalipsis. Ahora, este ángel que viene con un tintero, con un instrumento de escribir, viene a poner ahora una marca en aquellos que temen a Dios y que son temerosos de Dios. A esto vino Jesucristo, a sellarnos a nosotros. Pero juntamente con ese ángel hay otros que vienen a destruir, a matar. Que no se escape nadie. Hombre, niño, mujer, todo el mundo mátalo. Aquellos que no han aceptado, porque es un tiempo del juicio de parte de Dios. Dios mismo se va a someter a los juicios que Él ha establecido, que ya cuando eso se desate, es como que ya no se puede hacer nada. Por eso que nosotros predicamos el evangelio de salvación. ¿De qué vale que el hombre gane al mundo y pierda su alma? Que tú tengas tantos millones, pastores, profetas, ministros, que andan con guardaespaldas, con metralladora, y llegan a los lugares y tienen más guardaespaldas que el presidente. Pero ¿y dónde se ha visto esto en la Biblia? O sea, de que tienen supuestamente tanta influencia y en tantos lugares donde ellos predican que para ellos que no lo maten o que no les roben, tienen que estar protegidos por guardaespaldas. Entonces, ¿dónde está la protección que tenemos nosotros con la sangre de Cristo? Y no quiero decir tampoco que hay que irse a los extremos, pero vamos a ser sinceros. Tú tienes una escolta más grande que la del presidente. Y son como hombres que se han hecho dioses ellos mismos, porque han torcido la Sagrada Escritura. Y el ser humano rehúsa venir
al evangelio verídico, porque tiene que entrar bajo la humildad, reconocer que somos pecadores, que somos humildes, como dijo el apóstol Pablo, dijo, todo mi conocimiento lo he estimado por basura, con tal que yo llegue a conocer a este Jesucristo crucificado, conocer lo que Él hizo y tener su conocimiento. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis dice, 14, 6 al 9. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, escribe la marca en su frente y en su mano. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El enemigo va a marcar a muchos con la marca de la bestia. Obviamente ya para este tiempo la palabra profética entre un cálculo que la iglesia de Jesucristo no va a estar en esta tierra, va a estar levantada. Pero nosotros seguimos predicando este evangelio porque ya el enemigo está planteando su plataforma para rebelarse, para él mostrar su acto de presencia. Y nosotros lo vemos como la violencia, como el terrorismo y como esta situación de la mentalidad del hombre. Los hombres están más malos que el mismo diablo. Están malos. La humanidad no tiene misericordia. La humanidad, la pandemia no le hizo cambiar nada. Siguen igual o posiblemente peor que antes de la pandemia. Durante la pandemia todo el mundo estaba temeroso y la gente te dejaban pasar, y la gente, si tú estabas manejando, no te estaban tocando la bocina tan alto para sacarte de la autopista. Es una maldad tremendísima donde a la gente no le importa el ser humano y no le importa la humanidad. Por eso fue que el Señor envió el diluvio. Porque la carne estaba tan corrupta que la única forma de Dios poder salvaguardar su propósito era haciendo eso. Todavía el diluvio fue un acto de misericordia de Dios. El que no tiene revelación de parte de Dios ve los juicios de Dios como que Dios es un Dios, que ese Dios, ¿quién quiere ese Dios? Porque ese Dios es demasiado malo, demasiado, le gusta demasiado la muerte. No, Dios es bueno y Dios es misericordioso, y todavía tenemos nosotros tiempo de entrar a su presencia y de recibir salvación de parte de Él, porque Él vino a escribir sus leyes con su tinta de sangre en nuestros corazones. Aquellos que creen en su sacrificio. Y durante la gran tribulación va a haber un ángel que va a estar marcando también lo que son de él. Hay un remanente judío. Obviamente hay un propósito con el pueblo judío, porque aún el endurecimiento del pueblo judío ha sido un propósito de Dios. Y cuando se cumple, cuando llega el cumplimiento ya como de estas 70 semanas de Daniel, nosotros, los que están aquí, vamos a decir, verán cómo Dios va a empezar a marcar con su tinta de escribano, su instrumento de escribano, aquellos que son temerosos de Él y que creen en Él. Entonces se dan cuenta que esta palabra de Dios es tremendo, porque Dios mismo dijo, yo tengo que tomar forma de hombre y tengo que habitar entre ellos, para que ellos puedan ver todo esto de parte de Dios, Él tenía que cumplir toda la palabra profética ya antiguamente escrita. Él no pudo aparecer como un hombre así de repente y venir a salvar a la humanidad. No, Él tenía que nacer. Tenía que nacer de una virgen, porque ya esto estaba escrito. Él mismo lo profetizado, el Espíritu Santo a través de los profetas habían profetizado esto. Él tenía que cumplir esto para que cuando Él aparezca, el pueblo judío lo pueda reconocer a Él. Yo soy el mismo que estuvo con ustedes en la zarza ardiendo
que le habló a Moisés, que estuvo con ustedes dándoles leyes en el monte Sinaí. Soy el mismo Dios. Alabado sea el nombre del Eterno. En Isaías 53 habla despreciado de los hombres. Cómo lo maltrataron a él y cómo dice Isaías capítulo 53, creo del 1 al 6 lo dice. Lo pueden leer. Cómo él fue menospreciado, y después dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. El pueblo judío, cuando lee todo esto y lee en Manuel 9, Isaías 9, que dice que él iba a ser llamado admirable consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, era para ellos reconocerlo. Pero no, dice la Biblia que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos lo que les recibieron, él le dio la potestad de ser llamados hijos de él. Si tú te llevas hoy en día de la religión, de los falsos evangelios y del negocio que hay dentro de la misma iglesia, porque este escribano que estaba escribiendo aquí, cuando yo leí capítulo 9 de este libro de Ezequiel, dice, empieza primeramente por mi santuario. Los otros ángeles que iban a destruir, dice, empieza primeramente por mi santuario. Entonces, cuando tú miras, dice que ha caído la gran Babilonia. Obviamente ya en el Apocalipsis ya es otra predicación bien complicada, porque hay una Babilonia comerciante y hay una Babilonia religiosa, hay un falso profeta, y obviamente está el día de esta Trinidad, el dragón, está también el falso profeta, y está también esta Trinidad diabólica satánica. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios va a juzgar a todos estos falsos evangelios, todas estas falsas religiones, van a pasar bajo el juicio de Dios. Entonces la salvación es para aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay redención para los pecados. Así que espero que tú hayas podido recibir esta palabra de parte del Señor. Se ha entendido un poco el mensaje, pero cuando tú tengas la oportunidad de escuchar la palabra, escúchala y te será de bendición. Porque hay una palabra que tú no vas a escuchar posiblemente en otros lugares, no te lo van a presentar en esa forma. Te van a dar un mensaje de motivación, pero no te van a declarar lo que dice la Sagrada Escritura para hacerte a ti libre. Libre en el sentido de que las cuatro paredes no te pueden contener y que bajo la mentira de la religiosidad y bajo de este engaño que hay en tantas de estas iglesias. Bendecimos el nombre del Señor. Así que espero que esta palabra te haya sido de bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te doy las gracias por haberme permitido presentar esta palabra desde este lugar. Toca las almas, toca las vidas de aquellos que han de escucharla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga.